Hola, buenos días y bienvenidos a este nuevo webinar de Fronius España. Antes de empezar, vamos a dar un poco de tiempo para que se conecten el resto de asistentes. Aún faltan unos pocos, así que vamos a esperar un par de minutos para dar un poquito más de tiempo. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, buenos días a todos. Ahora sí que hemos dado un poquito de margen para que se apunte el resto de asistentes. Vamos a comenzar este nuevo webinario. Mi nombre es Francisco Heredia y bueno, soy el responsable de prescripción de Fronius para España y Portugal. ¿De acuerdo? Así que empezamos con la presentación, que hoy va a tratar sobre la configuración de inversores Fronius en sistemas híbridos. Vamos a tratar de abarcar un poco cómo participamos con nuestros equipos de conexión a red en sistemas híbridos aislados principalmente, y también con una descripción del setup MG y de bueno, pues los parámetros más importantes
a la hora de configurar los equipos en estos sistemas. Bien. Segundito. Bien, esta es la agenda de la presentación. Como, bueno, pues el grupo de asistentes supongo que será bastante heterogéneo y habrá algunos que tengáis mucha experiencia con sistemas híbridos, otros no tanta. Pues bueno, el primer punto es pues sentar un poco las bases de qué es un sistema híbrido o el tipo de sistemas híbridos en el que Fronius participa con sus equipos. También me gustaría compartir en una slide cuál es la situación actual del mercado híbrido fotovoltaico y el siguiente punto son las soluciones, cuáles son las soluciones en las que con las que Fronius participa en este tipo de sistemas. Por último, un poco lo que es el eje central de la presentación, que es cuáles son los parámetros más importantes a configurar a la hora de instalar un equipo Fronius en una microred, ¿vale? Bien, ¿qué es un sistema de generación híbrido fotovoltaico? Bueno, pues la descripción que nosotros hacemos es que es un sistema de generación multifuente en el que existen distintas tecnologías de producción eléctricas conectadas en paralelo al generador fotovoltaico. Los equipos Fronius participan en este tipo de sistemas. Como sabemos, los equipos de conexión a red necesitan tener una señal de voltaje y de frecuencia para poder evacuar la potencia que está generando el campo fotovoltaico a través de ese bus de alterna, ¿vale? Y este bus de alterna puede estar generado por un grupo diésel, por un grupo electrógeno, o a partir de un banco de baterías con un inversor cargador, ¿vale? Nosotros tenemos una estrecha colaboración con el fabricante de inversores Victron y hemos conseguido, pues compartiendo muchísima información unos con otros, pues dar una solución integral para este tipo de sistemas entre Victron y Fronius. Pero eso no quiere decir que los equipos Fronius no puedan interactuar con otros fabricantes de inversores cargadores como puede ser Studer, etcétera. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de sistemas con Victron, normalmente, por eso se ha apagado el generador diésel, el generador diésel ya no es el que genera la red de alterna, sino que está en modo backup. Y luego, pues como reza un poco la definición, también se pueden incluir otras fuentes de energía conectadas en paralelo, ¿vale? Bien, todo esto está basado en el AC coupling, ¿vale? El acoplamiento sobre el bus AC. Y nosotros participamos, como digo, en dos tipos de sistemas. Los PV genset, es decir, un grupo electrógeno genera una red eléctrica, una red alterna, y nosotros nos conectamos a esa red para abastecer los consumos, lo cual redunda en un ahorro en combustible, o en los que más participamos, sobre todo aquí en España, que por la tipología de sistemas, que son los Fronius Victron, bueno, las microredes en las que el Victron es el que genera la red y nosotros nos conectamos sobre ese bus de alterna para abastecer los consumos y con el excedente cargar baterías. Como decía, en este tipo de sistemas también el grupo electrógeno está presente, es necesario que esté presente, pero para actuar en casos de emergencia o en casos de backup, ¿vale? Bien, el siguiente punto pues era, como decía un poco al principio, me gustaría compartir con vosotros un poco cuál ha sido nuestra experiencia con sistemas híbridos desde que empezamos a adecuar nuestros inversores en 2012, donde desarrollamos un software específico que es el Setup MG, que lo que hacía era posible la interacción entre inversores cargadores e inversores fotovoltaicos, inversores Fronius. En 2012
pusimos en marcha la primera instalación de 60 kilovatios en una granja en Lérida, una granja porcina. Y desde entonces, por lo que hemos venido experimentando, como veis en el gráfico, pues es un auténtico crecimiento exponencial de este tipo de sistemas. Como digo, estos son datos nuestros, no quiere decir que sean los sistemas que se han puesto en marcha en general, sino datos nuestros. Hasta el punto que, bueno, pues al principio, 2012-2014, incluso 2015, teníamos un registro bastante fiable de las instalaciones que se ponían en marcha con inversores Fronius, porque generaban pues cierta inquietud a la hora de poner en marcha este tipo de sistemas y bueno, gracias un poco a esa colaboración entre Victron y Fronius, hemos conseguido que ya desde el año pasado y pues el sistema sea totalmente fiable, totalmente estable y es prácticamente plug and play, con lo cual perdemos un poco la pista a cuántos inversores se instalan en este tipo de sistemas. Al hilo de esto, vamos a lanzar un primer sondeo sobre cuántos sistemas habéis instalado vosotros, como ahora que estáis de asistentes a este tipo de webinar, pues cuántos habéis puesto en marcha con inversores Fronius, ¿vale? Así que dejo un poco de tiempo para que contestéis a esta pregunta y continuamos. Vale, terminamos el sondeo. Hay gente que no ha participado, quizás porque no ha instalado ninguno, que faltaba esa opción. Bien, pues continuamos con las soluciones Fronius, ¿vale? Como he dicho al principio, una de las soluciones es utilizar nuestros inversores sobre el bus de alterna que genera un grupo electrógeno o uno o varios grupos electrógenos. Esto es más común en otros países donde pues existen grandes instalaciones, grandes consumos, minería, etcétera. En sitios remotos donde, bueno, pues el consumo de combustible y el transporte del combustible hasta ese lugar pues resulta bastante caro y una instalación fotovoltaica pues puede llegar a unos ahorros en torno al 30-40% que no son baladís. Entonces, bueno, pues nuestros sistemas, nuestros equipos lo que incorporan es, aparte de este setup MG que puede modular potencia en función de la tensión, esta interacción con el grupo electrógeno sería válida si la proporcionalidad de potencia Fronius es muy baja, es pues eso, en torno al 5 o 10%, pero cuando ya la penetración fotovoltaica con respecto al grupo electrógeno es significativa, pues es interesante que utilicemos un gestor energético, como por ejemplo puede ser nuestro PV System Controller, ¿vale? Que lo que va a hacer es bueno, pues controlar la potencia de nuestro inversor fotovoltaico teniendo en cuenta primero el aporte del diésel y el consumo. Al final el comportamiento de este controlador es muy similar al de un sistema de control de inyección cero. Lo que pasa es que en este caso hacemos la inyección cero hacia el grupo diésel para no dañarlo, para que no absorba corriente procedente de los equipos Fronius. Y además, bueno, pues lo que podemos configurar, la diferencia principal es que podemos configurar
en el aporte de diésel que es mínimo y necesario para el correcto funcionamiento del grupo electrógeno. Eso suele estar en torno al 30 o 40% de la potencia nominal del grupo electrógeno. Por eso es muy importante tener en cuenta de que cuando queremos introducir una fotovoltaica con un generador diésel, pues es muy importante la proporción consumo y la proporción grupo generador, porque en muchos casos el 30% de la potencia nominal del grupo diésel abastece el 100% de los consumos, con lo cual la penetración fotovoltaica es cero o es muy baja. Entonces es muy importante tener en cuenta la potencia del grupo diésel con respecto al consumo para saber si puedo o no puedo hacer una penetración fotovoltaica en ese sentido. Bien, en esta slide lo que vemos es lo que acabo de comentar. En algunos casos ya no es que sea un sitio remoto donde funciona al 100% con grupo electrógeno, sino que, bueno, que las redes fallan y la red eléctrica se cae y tienen un grupo electrógeno en backup para no interrumpir la actividad de la fábrica o del tipo de instalación que sea. Entonces, pues esto está muy relacionado con lo que acabo de comentar de la proporción del diésel con el consumo. Es decir, cuando tenemos en este tipo de sistemas, cuando está la red eléctrica, pues tenemos un autoconsumo conectado a red, ¿vale? Pues ya sea con un excedente a la red, volcando el excedente a la red o con una inyección cero, lo que sea. Y cuando se cae la red, arranca el grupo, con lo cual ya el grupo es la fuente de tensión y corriente y es el que genera la red y nuestros equipos se sincronizan con él. En ese caso es cuando se coloca, bueno, en el dibujo de abajo tenemos un gráfico muy ilustrativo donde vemos dónde se coloca este gestor, el PV System Controller, cómo se comunica con los equipos, se comunica a través de Modbus, y bueno, pues como tiene unos transformadores de corriente, unos toroidales que se conectan en el cuadro eléctrico para saber cuál es el consumo y cuál es el aporte del diésel. Entonces, en función de todo eso, pues el flujo de corriente, como tenemos información de todos los flujos de corriente, pues se le dice al inversor lo que tiene que entregar, ¿de acuerdo? Esto puede ser con un grupo y un inversor o con varios grupos y varios inversores. Al final, todo esto, como decía, lo que redunda es en un ahorro de combustible, que bueno, pues que como digo, en los casos de mayor éxito, pues están en torno al 40-50% de ahorro, que es bastante interesante, ¿vale? Y para terminar con con este tipo de sistemas, con los PV Genset, pues he traído un poco un ejemplo de un sistema de riego en el Líbano, en el norte del Líbano, que pusimos en marcha hace un par de años, y es un sistema de 144 kilovatios pico, donde podemos ver algunos datos interesantes, como bueno, la potencia del diésel, la proporcionalidad con la fotovoltaica, el rendimiento anual y bueno, pues ese dato del 40% de autoconsumo, que es lo que comentaba recientemente, ¿no? Bien, y pasamos al otro tipo de sistemas híbridos en los que nosotros participamos y en los que participamos de manera más activa, sobre todo aquí en el mercado español, ¿vale? Donde tenemos multitud de sistemas de este tipo, que son las soluciones con Victron y con el Setup MG, ¿vale? Y con nuestros equipos interactuando con ellos, ¿vale? Eléctricamente. Este sería el esquema. Ya lo hemos visto anteriormente. El inversor cargador genera en la red alterna a partir de las baterías, ya sean de litio, de plomo y de la tensión que sean. Y nuestros equipos, seleccionando simplemente el Setup MG, ya va a ser capaz de interactuar con él, reduciendo potencia a medida que aumente la frecuencia. Este aumento de frecuencia lo hará el inversor cargador
en función de la tensión de baterías, en función del estado state of charge o estado de carga de baterías. Y el grupo diésel siempre estará en backup, ¿vale? Para actuar en caso de que sea necesario. Es importante reseñar que existe una regla de potencia entre los inversores Fronius y los Victron que debe ser 1:1. Es decir, sobre todo que los inversores Fronius no superen en potencia la potencia instalada de inversores cargadores Victron, ¿de acuerdo? Bien, continuamos. ¿En qué consiste un poco este setup MG? Bueno, pues este setup es un setup que desarrollamos y que introducimos en nuestra gama de inversores estándar, en todos los inversores de conexión a red, que lo que los autoriza o técnicamente es a interactuar con la red a medida de que aumente la frecuencia o aumente o disminuya la frecuencia o aumente o disminuya la tensión, ¿vale? ¿Cómo se selecciona? Vale, pues a través del setup del código de acceso al setup de país, muchos estaréis familiarizados con él, otros no tanto. Entonces simplemente decir que a través del display de Fronius, apretando el tercer botón, pulsándolo 5 veces consecutivas, vamos a ver cómo se pone todo el display a ceros, ¿de acuerdo? Y ahí vamos a introducir este código, que es el 73887, el cual nos da acceso a la selección de country setup, de setup de configuración de país. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros accedemos a este country setup, aquí en esta foto de la derecha vemos que está seleccionado MG50, pero vamos a ver multitud de nomenclaturas de países, pues FR de Francia, S de España, etcétera, que lo que hace es, una vez que seleccionamos este setup, pues se queda parametrizado conforme a la red o a la normativa de red de cada país. En este caso, si nosotros vamos a utilizar, y solo si nosotros vamos a utilizar un inversor Fronius en un sistema híbrido, en un sistema con Victron o con un inversor cargador, ay, disculpa, he tenido un percance. A ver, cuando seleccionamos este setup MG50, automáticamente el inversor Fronius se queda preparado para interactuar con los inversores Victron. Pero esto es, esta parametrización es estándar, es de una manera estándar, está estandarizada a unos valores que son modificables y que luego veremos, ¿de acuerdo? Bien. En esta diapositiva vamos a ver de manera muy gráfica cómo se hace esta interacción y cómo simplemente seleccionando setup MG vamos a ver cómo se comporta el inversor Fronius dependiendo de la frecuencia, ¿vale? En el gráfico de la izquierda vemos el estado de carga o la tensión de baterías. A medida de que aumente esta tensión de baterías, pues en torno al 90%, el inversor Victron va a empezar a aumentar la frecuencia para darle una consigna al inversor Fronius de que, bueno, pues que estoy empezando a tener la batería llena de energía y que no puedo almacenar más corriente dentro de ella, con lo cual pues debes disminuir la potencia que me estás aportando, ¿vale? Entonces, lo que hacemos en este caso
¿vale? Es que el inversor Fronius a partir de 51 hercios, de 50 a 51 no pasa absolutamente nada, pero a partir de 51 hercios lo que hace el inversor Fronius es disminuir su potencia hasta 52,8. Eso está estandarizado en el setup MG, ¿vale? O sea, si seleccionamos el setup MG, el inversor Fronius va a hacer una reducción de potencia a partir de 51 hercios. De 50 a 51 no va a disminuir nada, ¿vale? No va a disminuir absolutamente nada. Y por eso nosotros, cuando ponéis en marcha un sistema, un inversor Fronius en este tipo de sistemas, el sistema funciona y bueno, todo correcto. Lo que es interesante, y por eso estáis aquí, es que sepáis que el setup pues permite, es abierto a la parametrización y permite pues modificar otros parámetros para adecuar un poquito esta parametrización, optimizando su funcionamiento en función de nuestras necesidades. Y muchas veces me preguntan, bueno, ¿y por qué no lo ponéis directamente con otro tipo de valores? Y la respuesta es porque este valor estándar de 51 a 52,8 pues es, como su palabra dice, pues está estandarizado un poco a estar en la media de los tipos de sistemas en los que participan nuestros inversores con inversores cargadores, pero como sabéis, los sistemas híbridos pues tienen una cierta complejidad, no hay dos sistemas iguales, pues por consumos, por baterías instaladas, etcétera. Con lo cual lo importante es que sepáis que a lo mejor os interesa empezar a reducir potencia antes o empezar a reducir potencia después, o incluso si tenéis varios inversores, pues darles distintas rampas de reducción de potencia a cada uno, ¿vale? Y esto sobre todo será para tener, cuando conoces un poco cómo funciona la batería en el sistema, pues para tener la batería en un estado óptimo, porque muchas veces estás cargando la batería y estás reduciendo la potencia del inversor, pero sabes que a continuación va a saltar un consumo, con lo cual te interesa que no reduzca tanto la potencia. Hay mil escenarios que se pueden dar. Entonces, para ir sentando un poquito las bases, en el setup MG cuando lo seleccionamos se queda parametrizado exactamente como lo tenemos en esta imagen. 51 hercios a 52,8 perdería toda su potencia. ¿Vale? Pero si queremos parametrizarlo a nuestro gusto, si queremos hacer una ecualización más personalizada, digamos, lo que tenemos es que volver a acceder con el setup MG seleccionado, ¿vale? Pero volver a acceder a este display, volver a ponerlo todo a ceros. Aquí tendríamos que meter un código que tenéis que seleccionar a nuestro departamento de soporte técnico, o sea, que solicitar a nuestro departamento de soporte técnico porque, como digo, pues tiene acceso a toda la parametrización eléctrica del equipo y en ese sentido tenéis que haceros vosotros responsables de lo que le vais a hacer. Con lo cual lo tenéis que solicitar por escrito a nuestro departamento de soporte técnico y ellos os dan unos documentos a firmar para proporcionaros el código y que seáis vosotros los que os hacéis cargo a partir de ese momento de lo que parametricéis en los equipos, ¿de acuerdo? Y una vez que lo tenemos, accedemos a este menú profi, al menú profesional, en el que pues, mira, pues aparecen un montón de valores como la tensión máxima, mínima, y bueno, multitud de valores que son susceptibles de cambio, de que lo podéis modificar, pero yo voy a hacer pie en los más importantes, que son el que nos toca por lo que estamos hablando, que es el de reducción de potencia en función de la frecuencia, el Free Deep Power Red, ¿vale? Reducción de potencia en función de la frecuencia. Entramos ahí, le damos al Enter. Ahí lo primero que aparece es GFDPR On-Off, que lo que quiere decir es, ¿quieres que reduzca potencia en función de la frecuencia, sí o no? Si habéis seleccionado el setup MG, esto ya estaría en on. Si no, pues simplemente pues tenéis que ponerlo. Sí, quiero que reduzca potencia en función de la frecuencia, ¿vale? Y el primer valor importante es el Enable Limit. ¿Y qué es el Enable Limit? Pues el Enable Limit es, como hemos visto antes, es el valor de frecuencia a partir del cual podemos modificar la potencia del equipo, ¿vale? Queremos que empiece a
a reducir potencia. Entonces, en este el Enable Limit, cuando tú seleccionas el Setup MG y no haces nada, simplemente lo dejas estandarizado, va a estar en 51 Hz. Yo, por el tipo de sistemas que tenemos aquí en España, ¿vale? Que suelen ser granjas, de entre 15 y 60 kilovatios de potencia, con los consumos un poco parecidos, etcétera. Yo recomiendo que esta rampa de reducción de potencia se haga desde los 50,2 hercios, ¿vale? Y termine en los 52,8. Pero bueno, esto ya es también en función de cada instalación, ¿vale? Pero el Enable Limit, lo que tenemos que saber es que es el valor de frecuencia a partir del cual vamos a reducir potencia. ¿Y cómo se reduce esa potencia? Pues con un gradiente de reducción, ¿vale? Porque no quiere decir que al seleccionar Enable Limit 50,2 ya te vayas a 52,8, sino ese gradiente se lo vamos a dar en un valor de porcentaje por cada hercio. Es decir, por cada hercio que aumente la frecuencia, el Victron, pues nosotros aquí le vamos a decir que disminuya la potencia en un tanto por ciento. Aquí estaría en un 40%, lo cual quiere decir que si empezamos en 50,2 hercios a reducir potencia y le damos un gradiente de reducción de potencia de 40%, pues llegaremos aproximadamente a ese valor de 52,8, ¿vale? Porque de 50,2 a 51,2 el inversor perderá un 40% de potencia, de 51,2 a 52,2 el otro 40, ya llegaríamos al 80, y bueno, pues ese 20 restante pues estará para llegar en torno a ese 52,8, ¿vale? Bien, entonces, si hubiéramos hecho eso, pues lo que hemos visto antes quedará de esta manera, ¿vale? Empezamos en 50 y acabamos en 52,8, ¿vale? Entonces esos son los dos valores primordiales a tener en cuenta a la hora de ajustar o ecualizar el setup MG a nuestro gusto. Enable Limit y the Rating Gradient, ¿vale? Inicio de reducción de potencia y gradiente de reducción de potencia, ¿vale? Pero luego hay otro que también es importante, que es el Disable Limit Max, que es un poco la recuperación de potencia. Es decir, a partir de qué valor de frecuencia, una vez que ya he perdido la potencia, porque he llegado a los 52,8, a donde yo termine la reducción de potencia, en qué valor quiero que esté la frecuencia para que el inversor empiece de nuevo a inyectar potencia, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues el inversor irá reduciendo, y luego, pues quiero que hasta que no llegue la frecuencia otra vez a 50 Hz, por ejemplo, no vuelva a recuperar la potencia, ¿vale? Entonces esto, lo lógico es que lo coincida con el valor a partir del cual la potencia se reduce. Sería lo lógico. O sea, que la recuperación de potencia, la iniciación de la reducción de potencia por frecuencia y la recuperación, pues coincidan en ese valor, en esos 50,2 hercios o el que sea. Pero, como vuelvo a repetir, en muchos casos, por la necesidad de cada instalación, puede que a mí me interese recuperar la potencia antes, en 51 hercios o lo que sea. Lo importante es que sepáis para qué sirve y cómo utilizarlo, ¿vale? Bien, y además, aparte esta sería la recuperación de potencia, imaginemos que lo dejamos a 52 hercios, a 50,2 hercios. Bien, pues luego está el factor de cómo quiero que se recupere esta potencia, porque muchas veces si se pone la frecuencia a 50,2 hercios y el inversor entrega toda la potencia que tenga disponible en ese momento, pues puede sobrecargar el sistema o puede haber algunas inestabilidades en la microred. Con lo cual es importante que esto lo hagamos de la manera pues más suave posible, ¿no? Y ese valor se llama el gradiente de recuperación de potencia, ¿vale? Return gradient, ¿vale? Y es un porcentaje de potencia por segundo. Es decir, una vez que la potencia esté en 50 hercios o en 50,2 hercios, ya pues el inversor dice, vale, yo ya voy a entregar otra vez potencia, pero yo quiero que esa entrega de potencia la haga progresiva, lentamente, y por eso pues, un 16% por segundo, un 3% por segundo, un 5%, lo que consideréis, ¿de acuerdo? Bien, y esos serían los valores, un poco el resumen de los valores
más importantes a modificar, que es el GDFDPR, tenerlo en on, enable limit, ponerlo en el valor que nosotros consideremos, aunque ya os digo que yo recomiendo por el tipología, granja, 30 kilovatios, 50, 60 kilovatios y un poco los consumos que suele haber, pues que lo pongáis, que coincida con la, con la rampa de frecuencia del Victron, ¿no? Que es de 50,2 a 50 y a 52,8, ¿vale? Luego está el de gradient, que es el ajuste del gradiente de reducción de potencia, ¿vale? Que es en una unidad de porcentaje por cada hercio, disable limit, que es cuando quiero yo recuperar la potencia, y el return gradient. Cuando accedáis al setup MG y veáis todo esto, veréis muchísimos más valores, ¿vale? Nosotros tenemos un manual, ¿vale? Que se llama el Service Menus para Snap Inverter, donde pues vienen todo el resto de valores que aparecen ahí, de parámetros que se pueden configurar. Pero para no volvernos locos, porque son muchísimos, lo que tenéis que tener en cuenta son los que acabamos de comentar, son los más importantes en este tipo de sistemas, en los sistemas híbridos. Luego, el resto, pues si necesitáis o queréis saber, pues nosotros en soporte técnico os enviamos el manual y también resolvemos todas las dudas que podáis tener al respecto. Este es el teléfono de soporte técnico, muchos lo sabréis, el correo electrónico de soporte técnico. Y para finalizar, aparte de, pues animaos a que bueno, pues todas las dudas que tengáis las resolváis con nuestro equipo de soporte técnico o enviando las preguntas aquí en el webinar. Vamos a terminar con un último sondeo que consiste en, bueno, cuántos de vosotros habéis configurado realmente el setup MG o cuántos y cuántos no, ¿vale? Para tener un poco, pues ese feedback. Así que comenzamos con el sondeo, con esta última pregunta, ¿vale? Bien, pues nada, pues muchísimas gracias por vuestra presencia, por vuestra atención. Y nada, simplemente recordaros eso, cualquier duda que tengáis sobre este webinar o sobre cualquier pregunta que tengáis sobre Fronius, pues podéis enviárnosla a la siguiente dirección. Muchas gracias y bueno, que la fuerza, que la energía del sol os acompañe. Un saludo, chao.